Bueno, estamos en pleno verano y qué bueno es realizar las actividades al aire libre. Bueno, es una cuestión que durante la pandemia también hemos empezado a valorar aún más el realizar cualquier tipo de actividad al aire libre, no en un sitio cerrado, y qué bueno es compartir una presentación de un libro, una novedad literaria en uno de los jardines más conocidos y también más valorados que tenemos en el centro de la ciudad, que es el Jardín de la Librería La Luna Nueva, por entrada, pues siempre digo entrada por calle Barja, porque es siempre como se indica, y ya se han empezado a realizar actividades en este espacio. De hecho, hace unos días se presentaba el libro ¿Y ahora qué?, de Raúl Pizarro, y nosotros queremos pues conocer todo el calendario de actividades que tienen previsto para los próximos meses en esta época estival por parte de la librería La Luna Nueva, y para ello nos acompaña ya Cristóbal Serna. Cristóbal, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos, gracias. Bueno, ya se ha inaugurado este espacio, este jardín tan bonito y que también cuidáis en la librería. Pues sí, por suerte siempre es un deseo, una necesidad y un deseo de abrirlo, ¿no? Y este año, el año pasado fue, pero este año más, ¿no? Porque tenemos todo un poco las ganas y las puertas más abiertas para realizar este tipo de actividades. Por suerte lo hemos abierto oficialmente el lunes, ¿sí?, con un acto, como bien has dicho, de un poemario de Raúl Pizarro. Lo hemos hecho en colaboración con la Fundación Caballero Bonal, que siempre vamos de la mano, sí, gustosamente. Y ahora tenemos una serie de actividades, por lo menos a corto plazo, porque las de julio están un poco todavía con alfileres, porque cuesta mucho cuadrar fechas, que los autores tengan ganas de bajar al sur del sur, sí, y no sea un jardín, sino tienen ganas de ir a la playa, pero no. Y curiosamente tenemos más cerrados las dos próximas semanas y septiembre, más que julio en sí mismo, ¿no? Pero sí hay un adelanto de las posibles presentaciones que tenemos en el jardín. Y por ejemplo, ¿cómo se presenta, al menos lo poquito que se pueda ir diciendo, adelantando, que ya se tenga confirmado? Mira, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene a las 8, como siempre es horario, presenta el nuevo poemario Pedro Sevilla, poeta de Arcos, sí, y lo publica en Editorial Renacimiento. También lo hacemos de la mano con la Fundación Caballero Bonal, y le presenta en el acto Pepa Caro, que sí, fue alcaldesa y también Arcos, es escritora y poeta. Efectivamente, ese es el miércoles. Al día siguiente, el día 30, viene un conocido periodista deportivo, Alfredo Relaño, que ha trabajado en distintos medios, tanto como El País escritos como televisivos. Y él siempre actualiza un libro todos los años, cada vez que hay un mundial, actualiza un libro sobre el mundo del fútbol, lo actualiza para el mundial. Bueno. En este caso se llama 366 Historia del Fútbol Mundial, que ha sacado una nueva edición actualizada y lo presenta en el jardín. Qué bueno. Eso es esta semana de actos. La semana siguiente tenemos el día 8, el profesor de Filología Clásica, Emilio del Río, que presenta el libro Loco por los Clásicos. Emilio del Río es conocido porque tiene un programa en Radio Nacional de España sobre locuciones latinas, sobre hechos latinos, muy divertido, y él ha publicado muchísimos libros sobre el mundo clásico y cómo nos afecta el mundo clásico grecolatino a la vida diaria, ¿no? A nuestra actualidad. A nuestra actualidad. Y él vendrá. Al margen de esas 3 presentaciones, cerramos también esta semana, la semana que viene, 3 clubes de lectura que tenemos en la librería. Ah, eso es muy interesante. Cerramos uno que hacemos todos los años, que este año estaba dedicado a la literatura portuguesa. Hemos hecho un recorrido por la narrativa de la literatura portuguesa, especialmente en el siglo XX y el siglo XXI, y se cierra la sesión el sábado, creo que el sábado 25, se cierra, sí, a las 10. Es el último, en la cual tendrá un añadido que va a haber una introducción a la literatura, a la poesía portuguesa actual también. También tenemos la semana que viene el tercero del Club de Lectura Juvenil, que ahora que ha terminado lleva un ritmo distinto porque se aplazó el último mes por cuestiones académicas. Todos se dedican a estudiar, todos son jóvenes,
Entonces lo hemos aplazado cuando terminan los exámenes y se retoma el Club de Lectura Juvenil ahora en junio y no sé si va a haber sesión en julio, espero que sí. Y comienza un club nuevo de lectura, es el primero, que es un club de lectura en francés. Qué bueno. Leídos en francés, ¿sí? y es en francés, para alumnos de la Escuela de Idiomas, que se hace la primera sesión el día 30. Y ese va a tener continuidad, la siguiente sesión probablemente ya sea en septiembre, y en principio había pocos, teníamos una expectativa de 6, y creo que van por 15 o 16, que es el límite que podemos tener de espacio físico para el club de lectura. O sea, hay grandes francófonos aquí. Sí, hay muchos estudiantes y ganas de leer y de practicar y de poner en valor la lectura en francés y el idioma en francés. ¿Y entiendo una lectura de diferentes niveles o un No, nivel...? en este caso es un nivel alto, Ajá. digamos alto, son novelas muy cortas, ¿sí? que son fáciles de leer, pero se trata de no hacerlo, no son lecturas reducidas, como se dice, no por niveles, sino ya es un libro tal como lo puede leer un francés, ¿no? De acuerdo. Lo que pasa es que se trata de hacer libros operativos, no sean muy grandes para que uno no se agobie, sí. y para que tenga suficiente vocabulario para poder expresarse. Perfecto. Tiene que ser muy interesante. Esto es lo que tenemos, digamos, a corto plazo. Tenemos otro que simplemente estamos intentando cerrar la fecha, que es Isa Rosa, que fue el último premio Biblioteca Breve Seix Barral, que es en el mes de julio, pero no sabemos todavía qué día el día que lo cerramos. Y ya donde tenemos más actividades cerradas es especialmente en septiembre, porque ya todos se incorporan y todos entran en una dinámica de poder acercarse. Tenemos para septiembre, tenemos a un escritor que lleva mucho tiempo, tanto él como nosotros, con ganas de que venga por Jerez, y esta vez sí, Alejandro Palomas, y esta vez no va a presentar ninguna novela, él escribe habitualmente muchas narrativas, él quiere hacer un acto poético. Bien. Y lo haremos probablemente en la segunda quincena de septiembre. También presentamos en septiembre de una escritora de San Lucas, Regli Prieto, un libro que se llama Magallánica, que es un relato sobre Magallanes, sobre la historia de Magallanes. Ahora que estamos de aniversario desde hace un par de años. Ella lo ha publicado en la editorial Renacimiento y lo presentaremos también en el Jardín en septiembre. También ahí se presenta en septiembre a través de un profesor, escritor de aquí de Jerez, Manolo Bernal, que nos hablará sobre el flamenco La Jornada del 27 y el flamenco en Lorca, con 2 libros que ha publicado recientemente, y lo presentaremos en el Jardín. Y después uno que yo tengo bastante ilusión, que me lo han confirmado esta semana, es un encuentro entre 2 grandes poetas nacionales, que es José María Rodríguez, que ha afincado en Lleida, o en Lérida, y Olga Novo, que fue Premio Nacional de Poesía en el 2020, que es gallega. Eso lo hemos hecho gracias a un convenio con el Ministerio de Cultura, en un programa que se llama Afinidades Electivas, que se trata de escritores que escriben en otras lenguas, pero también en castellano, y se reúnen los dos y hablan de la poesía del otro. ¡Qué bueno! Entonces, las condiciones que tienen que estar los dos tienen que ser lectores o expertos en la poesía del otro, que en este caso son los dos, y exponen qué se está escribiendo en poesía. En este caso, nosotros hemos cogido poesía, no hemos cogido narrativa en este año, y entonces exponen qué es lo que escribe el otro y qué es lo que se está escribiendo en otro entorno geográfico de la península ibérica. Qué interesante. Muy interesante. Es un encuentro muy interesante. Y además estoy observando, Cristóbal, que ya lo llevábamos, durante este año lo hemos comentado alguna vez, incluso con la Fundación Caballero Bonal. La poesía está en casi una época dorada, está resurgiendo, se está publicando mucho más de esta forma poesía. Los escritores que también tienen esa base poética, pero que quizás se han derivado al ensayo, a la prosa o a realizar publicaciones de novelas, ahora están volviendo a la poesía. ¿Está habiendo más consumo de poesía? Sí, tendría que hacer una doble valoración. Hay un movimiento, bueno, lleva unos años, un movimiento que se llama la poesía millennial, la poesía de los jóvenes, que es un tipo de poesía que a algunos les gusta, a otros no, que es más espontánea, más visceral, más del día, y esa la consume un gusto juvenil, ¿no?
Y después está la poesía tradicional, que hubo un tiempo en que fue comida desde el punto de vista comercial por la narrativa y demás, pero que se ha mantenido ahí, ¿no? Se ha mantenido poco a poco. Valorar la poesía en términos económicos, en términos de tiradas y demás, es muy complejo, porque no se puede valorar una cosa y otra. Pero que sí hay poetas nuevos, que no son millennials, que son muy buenos poetas, que están surgiendo y están revalorizando y poniendo en valor una nueva forma de entender, de sensibilidad, de entender el mundo, de la sensibilidad del mundo. Sí, y hay muy buenos poetas. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, también poeta, recientemente se sorprendía él mismo diciendo que está leyendo muchísimos poetas nuevos o no tan nuevos, con una gran calidad literaria, una cantidad. Y yo doy fe, porque no sé, he vuelto a la poesía en los últimos años por aquello de más recogimiento y demás, y doy fe de que hay muy buenos poetas. Otra de las cosas que me llama la atención de la poesía actual, de estos que yo estoy leyendo, es que es una poesía clara, que es importante, que enseguida ves los referentes culturales y las imágenes son muy tenues, muy fáciles. No son tan metafóricos. Sí, y no son oscuros, aunque cada uno tiene su estilo, tiene su manera de entender el mundo poético, ¿no? Pero sencillamente se lee fácilmente y llena rápido. Mira, estamos ahí viendo las imágenes de la presentación de un poemario, precisamente de Raúl Pizarro, y ahora que se celebró este lunes en el jardín de la librería La Luna Nueva, tal y como estamos comentando. Bueno, de todas las actividades que nos has adelantado, prácticamente el 50% es poesía y narrativa, y después las 3 actividades de los 3 clubes de lectura. El que ya está más que asentado y que en esta última actividad se va a centrar en la literatura portuguesa. El club de lectura juvenil es pues interesantísimo, para muy interesante. seguir introduciendo o animando a los más jóvenes a este mundo a este universo de aventuras que nos puede permitir los diferentes libros. Y bueno, y ese club de lectura francés, en francés, que es bastante interesante. Esa empezó como una broma. Ellos tenían un club de lectura de francés en la escuela de idiomas, pero con la pandemia pues me dijeron se perdió. Y medio en broma, medio en serio, en la librería, pues ¿por qué no lo hacemos? Digo, mira, la librería está abierta a lo que queráis, nosotros cedemos el espacio y lo hacéis la dinámica. Yo no soy de francés, pero Nati sí, y Nati sí se incorpora al club de lectura de francés. Y eso es muy interesante, porque también se trata de reforzar y de aprender de otra manera, ¿no? Vamos a hablar también, aparte de estos clubes de lectura, que por cierto termina el curso, si alguien quiere pertenecer a alguno de ellos, tiene que esperarse el curso que viene, tiene que acercarse hasta la librería para preguntar si hay sitio. El tema es el sitio. Claro, la librería tiene, y los clubes de lectura tienen, por la dinámica propia, tienen unos números muy cortos, porque si no, no son clubes de lectura. Claro. Se convierte. Entonces el tema es que siempre se empiezan y casi ya están cerrados, porque los mismos lectores que han pertenecido al club de lectura el año anterior quieren seguir. Claro. Entonces cuesta mucho trabajo. Hay que multiplicar el número de clubes. Estamos en ello valorando otro tipo de club, porque el club no es fácil en tanto a la forma que nosotros lo hacemos, o que nosotros nos queremos un club, generalmente a librerías que es lícito hacerlo en cualquier sitio, y otros que se reúnen varios y deciden que vamos a leer. A nosotros nos gusta hacer club temáticos que tengan un sentido durante todo el año, ¿no? Todo el año, todo el ciclo, y el que dinamiza el club tenga esa oportunidad y esa dinámica a la hora de plantear y de proponer qué lecturas se van a hacer todo el año,
que sorprendan y demás, ¿no? Por ejemplo, el de la literatura portuguesa basada en el siglo XX-XXI se ha realizado durante todo el curso. Todo el curso empezó en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Y ya se sabe la temática del próximo? Sí. Pero no se puede adelantar, no se puede adelantar. es el secreto a voces que todo, ya cuando termina esta, ya todos empiezan a WhatsApp, decir que vamos a leer, que vamos a leer. Oye, Cristóbal, bueno, introducirse en el universo de la librería La Luna Nueva es una maravilla. ¿Estáis notando que cada vez que se está correspondiendo ese aumento de consumo de lectores que están optando y continúan optando por el libro físico? ¿Está viendo Vamos a ver, eso me gusta. ¿Está resurgiendo? Sí, te voy a explicar. Los números, el otro día estuve en Madrid, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, sí, que tuve la oportunidad de ir, tuvimos una reunión de libreros y había dos tendencias, una lo que decían las editoriales y otra lo que decíamos los libreros, ¿no? Ten en cuenta que las editoriales tienen unos números y tienen que se va más allá de las librerías, ¿no? Porque las editoriales tienen otros canales de venta, sí, que difieren de la librería. Las librerías, lo que es la lectura, digamos, de ocio, o sea, la poesía, la narrativa, la historia, el ensayo, se mantiene, crece, se mantiene. Lo que ha caído en la librería son el otro tipo de libros, que son los libros técnicos, los científicos, los científicos, no el ensayo científico, sino los libros científicos, es más, porque la dinámica es más fácil en el formato digital que en el formato papel. En eso sí se ha perdido, lo mismo que los libros universitarios y demás, ¿no? Entonces el volumen total ha bajado en tanto que se ha perdido esa parcela, el de narrativa, el de poesía, el infantil, el juvenil, la historia, se mantiene o ha subido. Qué entonces bueno. se da en positivo una parte y se da en negativo otra. Pero sí puedo decir, no solo en la librería, la nuestra que representamos, sino en todas las demás, que lo más importante es que hay veces uno va a la librería y mira, y la edad media es muy interesante porque es muy joven. Qué bien. Y eso es una gran alegría, no solo para la librería, sino para la sociedad en general. Claro que sí. Ya en los últimos minutos que nos quedan de programa, Cristóbal, yo quería preguntarte, porque yo antes te preguntaba antes de entrar en directo, oye, también las editoriales tienen fecha de lanzamientos de títulos, al igual que, por ejemplo, en el sector cinematográfico, ¿no?, que tienen fechas de lanzamiento, y me has dicho que sí, que existe. Sí, efectivamente. Hay, digamos, 3, 4 fechas clave de posicionamiento a lo largo del año. Tenemos el primero, el más fuerte, es la Navidad. Sí, claro. Entonces, los libros que las editoriales quieren que se vendan en Navidad tienen que salir en octubre, para que en noviembre estén colocados en las librerías, porque ya los que llegan en noviembre y diciembre no tienen sitio en la librería, no se puede. Las librerías son finitas y los espacios son finitos. Eso, si pongo un ejemplo, lo entenderemos bien. El premio Planeta se falla en octubre y se coloca a finales de octubre. ¿Para qué? Para que en Navidad esté todo bien colocado. Entonces, un bloque fuerte de posicionamiento, de previsión de novedades, está en esa fecha. El segundo es en torno al Día del Libro, el 23 de abril. Es donde quizás aquí sea menor, pero ten en cuenta que, por ejemplo, en Cataluña, 1 de cada 2 libros que se venden en un año se venden durante el Día del Libro. Tiene muy afianzado esa fiesta. Esa fiesta que es muy curiosa, porque hay que poner en valor porque es propia de aquí, de este país. Es de este país. Es una fiesta muy bonita y es de este país. No, nosotros este año aquí en Jerez hemos tenido ese amago que nos tuvimos que ir a los claustros de Santo Domingo porque llovió, pero ese libro con ese clavel y esa copita de vino. Sí, poco a poco se va cuajando, digamos, lo de la calle larga, que es una experiencia muy interesante y bonita. Pero quiero decir eso, que es otra fecha muy importante. Entonces, los libros que salen para el 23 de abril salen en marzo. Hay otra fecha fundamental, que es la Feria del Libro de Madrid. Ahora en verano, de cara a la época estival. Y entonces es otro momento álgido en novedades. Y hay épocas bajas de novedades, que son en verano, o sea, en julio y agosto no salen novedades apenas. Entonces hay
las grandes editoriales no solo son editoriales en cuanto que planifican desde el punto de vista que no se pise una novedad con otra y demás, pero ellos planifican también desde el punto de vista financiero. Entonces necesitan que su maquinaria económica esté todo el año. Durante todo el año. Entonces lanzan novedades mayores, menores, en función de unos ritmos que ellos calculan de económicos. Y las pequeñas, por desgracia, se tienen que acomodar a los espacios donde... Pero casi siempre se acomodan también bajo esa fecha que son Navidad, Día del Libro, Feria del Libro de Madrid, y hay otra, hay una cuarta que está apareciendo ahora, que aunque tiene menos repercusión porque la vuelta al cole en septiembre, menos, pero en septiembre, final de agosto, septiembre, siempre se lanza algunas novedades muy curiosas, con mucha proyección, ¿no? Que nuestro calendario podría coincidir con la fiesta de la vendimia, ¿no? Por ejemplo, sí, más ¿no? o menos, el calendario. Sí. Ya se colocan ahí, ese está creciendo cada año más, y después ya la dinámica es normal, ¿no? Otras veces se sacan novedades en función de una efemérides concreta, es decir, si se planifica que tal fecha es por ejemplo, el aniversario que hay ahora de Nebrija en Lebrija, sí, pues entonces se planifican novedades en torno a un acto. Claro. Cuando se presentan los premios Príncipes de Asturias, que se le da a un escritor o una escritora en función cada año, pues también se planifica la reedición o novedades de ese escritor o escritora. Premio Cervantes, el Premio Cervantes, ¿no? El Nobel, bueno, son puntualmente van apareciendo que se van acomodando determinado tipo de, o porque por trascendencia histórica conviene colocarle una determinada fecha y no en otra. Y después están los premios. Hemos dicho el Planeta, pero hay otros premios, el premio Fernando Lara, o el premio Nadal, que es justo después de Navidades, que alimenta el mercado que está un poco ahora mismo bajo, que es en febrero. Claro, entre Navidad y la Feria del Libro. En la Feria del Libro. También en función de las fechas, pues si Semana Santa cae muy alta o muy baja, coincide o no coincide, se adelantan o no se adelantan. O sea que tenemos un juego ahí de calendarios muy interesante. Además que en Jerez también se fomentan mucho las publicaciones de temática local. Eso es en todas las ciudades. Que eso también pues está todo el año, ¿no? Está todo el año. Y eso también es interesante. Siempre hay novedades de temática local en torno a Navidad. Siempre hay un autor o dos autores que tratan de sacar un libro para que sirva de comodín, de regalo para los padres, para los abuelos, para los que está pensado, ¿no?, sobre el ser antiguo, sobre cosas dispares, pero después aparecen otros que ya son colecciones o son editoriales que hacen un buen trabajo de lo local, por ejemplo, Peripecias con la Biblioteca del Vino, sí. Y entonces pues en determinadas fechas sacan ya un buen libro de contenido para enólogos o para personas muy aficionadas al mundo del vino. Cristóbal, me quedo sin tiempo. Vale. Muchísimas Muchas gracias por invitarnos. habernos acompañado, y animamos a todo el mundo a que, primero, que consuma lectura, que maneje, que toquetee incluso desde muy pequeños a los niños, ya acostumbrarlos a esa gesticulación, a ese tacto con los libros, a que se acerquen a la librería La Luna Nueva y a participar en esas actividades al aire libre en ese magnífico jardín que tenéis y que cuidáis con tanto cariño. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nos vamos, mañana regresamos a partir de las 10 aquí en Jerez al Día. Adiós.